Mañaneros, buenas tardes, buenas noches a los que vean después esta clase. Bienvenidos. Entonces, vamos a comenzar a conversar. La idea es que conversemos, por si hablo yo todo el rato, es un brillo, ¿ya? La idea es que conversemos sobre los temas que tiene el capítulo. Ese capítulo habla como de varias cosas que vamos a ver, yo creo, durante todo el curso, ¿ya? Algunas cosas vamos a dejarlas planteadas acá nomás y las vamos a profundizar después, ¿ya? Pero una de las cosas que me imagino que les llamó la atención es ahí el relato de cuándo se originó el término biología. Y entonces, pensando en que esta disciplina nace por ahí, por el 1800 algo, algunos lo relacionan con el origen de la teoría de la evolución, otros lo relacionan con más hitos, eh, como justamente la descripción de la célula, con Schwann, eh, y otros también lo relacionan con todo esto, todos estos conocimientos celulares, evolutivos, incluso ya al final de ese siglo con la herencia, como el nacimiento de la biología. Oigan, pero en el capítulo dice que desde los griegos uno podría reconocer dos ramas relacionadas con la biología, pero que no se llamaban biología todavía. ¿Se acuerdan cuáles eran? La de medicina y la de la historia natural. La medicina y la historia natural. Muy bien. La medicina y la historia natural. Excelente. Y eso como para empezar una discusión, una conversación, ¿qué les llama la atención de eso? ¿Les llama la atención algo en cuanto a la generación de la biología? Después dice un poco cómo se dividió de inmediato o se fue como reconociendo diferentes subdisciplinas. A mí, en lo particular, primero como que me causó curiosidad y alegría que estuvieran conectadas por algún punto. Y en el libro creo que sale que era la botánica, parece. Claro, Entonces, sí. eso igual habla de que si bien se separaron, a futuro igual iban a terminar confluyendo porque igual había algo que los unía. Entonces, pueden haber más cosas que los unen. Que los unen. Claro, porque decía de que tanto, o sea, muchos de los botánicos que también estudiaban la historia natural, sus orígenes fueron médicos. Entonces, ahí había una interacción o un link, ¿cierto? Una unión. Claro. ¿Algo más que les llamó la atención en términos de esta como reconocimiento de nuestra disciplina, como era antes? Y después como también fue o ha ido cambiando desde que se reconoce como biología. ¿Algo que les haya parecido interesante de comentar? Profe, me Ujú, encontré interesante lo que mencionaba mi compañero, este vínculo entre la parte histórica y la parte médica, ujú, que al final, o sea, no al final, después de eso, mencionaba que mucha de la tradición médica de la biología, así lo decía, ujú. eh, como que miraba muy a huevo lo que era la parte descriptiva. Y luego sigue hablando de eso, de lo que es descriptivo, y al Ujú. final todas las disciplinas son descriptivas. Entonces ese menospreciar lo descriptivo no tenía lógica. Gracias, Bianca. Eso es algo muy interesante que nos deja ver eh, nuestro amigo Ennemeyer, que claro, hubo un momento, y yo creo que hasta el día de hoy se mantiene, en que ciertos
áreas de la biología, muchas veces producto a lo mejor del poder entender a lo mejor los mecanismos y tratar de dar explicaciones, menosprecia a aquellas partes de la biología que no se enfoca tanto en eso, que son muchas ramas que son más descriptivas, ¿cierto? Y eso es súper interesante porque uno como que no se da cuenta hasta que, bueno, yo obviamente me di cuenta hace un rato, pero no es lo mismo que lo diga Ernest Mayr que lo diga yo. Porque uno de repente como dentro de mi, por ejemplo, dentro de mi experiencia como científico biológico, antes de ser o tratar de ser científico didacta, uno se da cuenta que aquellos que estudian la historia natural son como vistos como casi no científicos, como, ah, ya, es sobre eso tu tesis, así como, está estudiando el ratoncito, un ratoncito, ya. Y, pero ¿qué del ratoncito? Así, no, lo que come, dónde vive. Así como que arriscado de nariz acompaña a la evaluación de lo que uno hace. Y eso es bien interesante verlo aquí en lo que muestra, en lo que describe Ernest Mayr, que ha sido desde siempre. Entonces eso es importante. Una de las cosas yo creo que rescato de este capítulo es que lo deje en evidencia, ¿ya? De hecho, por ahí yo tenía una cita de Ernest Mayr donde él dice que por muy importante que sea la biología molecular, uno siempre va, por así decirlo, necesitar de una biología del organismo. Y claro, ahí hay como visiones contrapuestas. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Bueno, y como decía muy bien Bianca, creo que era, todas las disciplinas parten o tienen en algún momento una fase descriptiva, porque uno tiene que primero, o en algún momento, describir el fenómeno que va a estudiar, después pasa a la explicación del fenómeno, pero primero hay que saber qué fenómeno quiere explicar uno. En ese sentido, ahí es cuando, por ejemplo, los taxónomos o los zoólogos y los botánicos empiezan a reírse de vuelta de, por ejemplo, los ecólogos, cuando dicen que están haciendo un estudio de algún tipo ecológico y le dice, oye, pero esas dos especies son lo mismo. Tú estás viendo competencia, no sé, interespecífica, pero si ya describimos que esas especies no son especies diferentes, es una sola. O al revés. Dice, oye, tú estás, la diversidad de especies del sitio, tú decís que son 10 especies, pero léete el último paper que sacamos, son 15 las que hay en este sitio. Entonces, esa diferencia de visión muchas veces nos lleva a justamente tener diferentes puntos de vista en lo que estamos estudiando, siendo todos biólogos. ¿Algo más antes de pasar entonces a la próxima, que ya es una de las propuestas de división o organización de la biología? ¿Sí? Profe, Ujú. yo encontré interesante que como todos los orígenes hayan sido en la misma época, que decía como 38 años, donde pasaron muchas cosas que eran la base de las subdisciplinas, Ajá. que fueron como todo en el mismo año, en la misma época. ¿Y por qué habrá sido eso? Seguramente está asociado ahí una cosa a la tecnología, otra cosa a lo mejor la acumulación de conocimiento descriptivo que en algún momento pasa allá a necesitar más explicaciones. Pero sí, uno se podría decir que con suerte la biología empezó en 1800, pero durante ese siglo se avanzó mucho hasta 1900, en muchas ramas. Fue como una explosión. Y en ese sentido también en Smayer, no sé si en este capítulo, pero en otro que ustedes igual van a leer, también habla de lo joven que es la biología, en términos de que no podría haber las bases de la física y la química por lo menos 2-3 siglos antes. Entonces, eso también es interesante darse cuenta que somos una ciencia joven, no tan joven como a lo mejor la didáctica de la biología, pero
más joven que otras ciencias, que la astronomía, que la física mecánica, o que parte de la química también. Pero yendo entonces al meollo del asunto, que es lo que es, como se llama también el capítulo, Ernest Mayr también nos comenta, digamos, como las subdivisiones ya a partir de 1900 y más adelante. Y un ejemplo está aquí, que son las diferentes disciplinas que se reconocieron en el Comité de Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias gringa. Y yo no sé si les llama la atención esta ordenación, pues sería interesante revisarla. Biología molecular y bioquímica, genética, biología celular, fisiología, biología del desarrollo, morfología, evolución y sistemática, ecología, biología del comportamiento, nutrición, mecanismos de las enfermedades, o algo así como microorganismos y sistema inmune, yo creo, y farmacología. ¿Qué le llama la atención de a lo mejor cosas que faltan o cosas que usted a lo mejor podrían incluir y otras cosas que en realidad nunca pensaron de que podrían incluirse como disciplina o subdisciplina dentro de la biología? Algo que falte, algo que sobre. ¿Qué les parece esta? Bueno, ya tiene 50 años esta propuesta, pero era bastante innovadora para su tiempo. O no sé si se acuerdan de algo entre medio, de alguna clasificación entre medio. Yo no las puse todas las que dijo Smile. Una de las primeras fue como por nivel de organización, ¿cierto? Otro por ahí dijo Mayer que era como por tipo de investigación que se hacía, ¿ya? Pero ¿les llama algo la atención esta clasificación, esta organización del conocimiento biológico o de las subdisciplinas de la biología? Yo encontré como, no decepcionante, pero sí parecido, porque en un párrafo completo se estuvo hablando sobre la necesidad de separar estas disciplinas que eran como consideradas descriptivas de forma despectiva. Uh-huh. Y claro que hablaba de que la evolución y la sistemática y la ecología y la etología no podían estar en categorías como juntas, porque no son lo mismo. Entonces, cuando pensamos que al fin las van a diferenciar, a separar, vemos que aquí en la 7 dice evolución y sistemática. Y de hecho también el autor lo dice después. Uh-huh. ¿A ti te Entonces, parece como que debería haber quedado separado? Pero por lo menos aquí está la ecología y la biología del comportamiento separados. Por lo claro, menos ahí se les reconoce como disciplinas propias o con claro, esta categoría. eran como las 4 que el autor decía que necesitaban ir separadas, entonces ya hay 3 separadas, pero al mismo tiempo está la 7 que es evolución y sistemática. Claro. Y que el autor decía que necesitaban estar separadas porque no son lo mismo. Porque de hecho tampoco está la taxonomía aquí. Uno podría incluso ver que la taxonomía está muy relacionada con la sistemática. Taxonomía y sistemática. Muchas veces hay cursos que son taxonomía y sistemática. ¿Qué les llama la atención también de alguna otra disciplina que falte aquí o que no esté? Las más emblemáticas, algunas de las que hablamos recién. Paleontología. Ya, la paleontología no Y está. de hecho en el libro hablaba como que antiguamente la paleontología se asociaba a geología. Y me recordó un poco a lo que estudiaba Darwin, porque del curso de historia de la biología nos dijo que Darwin era como muy fan de las piedras y de la geología en sí. Claro. Y por ende de la paleontología. Bueno, igual eso también es interesante porque la paleontología muchas veces está asociada a la biología, pero también está asociada a la geología hasta el día de hoy. De repente hay... Sí, es que igual muchas ciencias, por ejemplo, la biología molecular y bioquímica está asociada a la biología y a la química, entonces como que también cumple con Claro. esas cosas.
Bueno, eso también es interesante que ustedes se den cuenta de que hay todos estos como límites que ponemos son obviamente medio difusos en algunos bordes, pues, en algunos temas. Claro, dónde empieza la química o dónde termina la química, dónde empieza la biología, eh, cuesta un poco distinguirlo, ¿ya? Algo más, pero aparte de la paleontología, ¿qué otra cosa puede faltar? ¿Y qué otra cosa en realidad ustedes no habrían pensado que estuviera ahí dentro de la biología? Yo noto que también falta microbiología Ya, microbiología. y zoología, que no sé por qué me tinca que quizás está como dentro de la morfología. Y Ya. dentro del mismo texto también decían, por ejemplo, que a los zoólogos como que les gustaba que le dijeran biólogos, porque también estaba como esta idea de que los zoólogos solamente veían morfología y como que se avergonzaban prácticamente de eso, pero que no era solo morfología, sino Ajá. que se enfocaban Muy bien, en... Javiera, claro. Ernest Mayr cuenta ahí que en algún momento, incluso él cuando hace su doctorado le dice, no, tenés que ponerte otro nombre, no te voy a poner que soy zoólogo. Sí, no te van a dar pega. Y claro, si uno ve aquí las diferentes disciplinas, no está ni la microbiología, ni la zoología, ni la botánica. Botánica, ¿Mm? Y, y como decía Javiera, claro, a lo mejor uno podría meterlo en morfología. Ahora, ¿se acuerdan que en algún momento él dice que cuando se da cuenta la biología naciente de que los procesos como metabólicos y los procesos o las estructuras celulares, la división y todo eso son más o menos lo mismo en animales y en plantas? Como que ahí, según Ernest Mayr, vino como esta idea de que en realidad tampoco valía mucho la pena separarse en zoología y botánica. Obviamente que procesos fisiológicos sí son diferentes, pero pareciera que con que las moléculas y las células fueran iguales, para adelante mejor sigamos estudiando cualquier organismo independiente de su posición en los reinos. Así que es interesante eso. Pero claro, tampoco está la microbiología. Ahora, después, Ernest Mayr hace una diferenciación de grupos, después de esta, o antes, no me acuerdo, donde las separa de acuerdo a las causas de los fenómenos. Y yo no sé si alguien se acuerda de eso, qué le pareció, si lo entendieron, no lo entendieron, si le hace sentido. Pero él hace después una separación de dos grupos. Eso sí lo habían pensado antes. era de los fenómenos unificadores ¿o no? ¿Cómo es eso? No sé si era exactamente eso, pero él hace una separación de acuerdo a como qué tipo de causas sobre los fenómenos biológicos estudian diferentes disciplinas. Y él reconoce las causas. ¿Cuáles causas? Hay dos tipos de causas que nos explican fenómenos. ¿Se acuerdan? Profe, ¿no era la parte que hablaba de fenómenos y procesos? Puede ser, sí, puede ser. Y bueno, aquí se los voy a mostrar para que vayamos avanzando. Ernest Mayr para nada se arroja la creación de este tipo de clasificación. De hecho, nos dice que es como muy, muy añosa, pero igual la literatura lo reconoce a él como uno de los primeros que la puso más en boga, junto con los biólogos conductuales, con los etólogos, y son digamos, diferenciación entre las causas próximas y las causas evolutivas de los fenómenos. Y que es muy interesante que él también nos diga de que mucho tiempo, hasta el día de hoy diría yo, se le da mucho más importancia a explicar fenómenos a partir de las causas próximas, ¿cierto? Aparte de
la vía metabólica que se comprende, el gen que hace tal cosa o que justamente genera una proteína que hace tal cosa, o la fisiología de algo, pero pocas veces se va hacia las causas que son más ancestrales, que son las que él reconoce como causas evolutivas, ¿ya? Justamente entendiendo que hay ciertas causas próximas que explican los fenómenos y ciertas causas evolutivas que también explican los fenómenos, él define o clasifica el conocimiento biológico o la biología en dos grupos. Las que estudian las causas próximas, que serían la fisiología, la biología molecular, la biología del desarrollo, la morfología funcional y la genética fisiológica, de aquellas ramas que estudian las causas evolutivas. Y lo más interesante, o una de las cosas que me parece interesante aquí, es que hay ciertas ramas que tienen como dos subramas, o que uno puede comprender o reconocer de que hay tanto una parte de la genética, por ejemplo, que estudia las causas próximas, que es justamente a lo mejor todo lo que tiene que ver con genética molecular, que nos explica cómo funcionan los genes, y otra que es la genética de la transmisión, o la herencia, o la genética de poblaciones, ¿cierto? Que está relacionada con la evolución de estos genomas. Lo mismo con la morfología, que en algún momento puede ser comparada, y en otra una morfología más relacionada con la estructura y función. No sé si les parece interesante o les parece coherente, si lo habían pensado, si no lo habían pensado, si están de acuerdo, si creen que es muy artificial o... Pero es una forma de ver, de hecho, la biología completa, una biología más micro también, más mecanicista, y otra biología que es más holística, en términos de explicar la cosa a partir de la evolución, ¿cierto? Porque aquí está la evolución, etología, sistemática. Aquí también de repente yo puse los que él nombró, pero también uno podría poner aquí la ecología, y habría que pensar si está toda la ecología aquí o hay parte aquí y parte acá. Pero es interesante esa clasificación o estructuración del conocimiento biológico en cuanto a las causas que estudia. ¿Algún comentario? De todas maneras vamos a ahondar, a profundizar más en esta diferenciación, porque a mí me gusta. y yo soy el profesor. Pero, dígame. Profe, pero esta diferenciación es como que se encuentra súper estricta, o hay algunas ramas que también tienen como causas próximas y causas evolutivas. Porque igual deben haber como algunas que compartan las causas, ¿no? Claro, bueno, dependiendo de cómo uno reconozca la disciplina, si yo reconozco la genética como una sola disciplina, está claro que tiene dos partes. Y a la ecología, por ejemplo, yo también pensaría de que puede tener dos partes, porque esto está relacionado también, que vamos a ver más adelante en la tercera parte, en el comienzo de la tercera unidad, que es la filosofía y la biología, un poco esta misma diferenciación asociada a la historia y a los experimentos, porque estas disciplinas que estudian causas próximas y aquellas que estudian causas evolutivas, las que estudian causas evolutivas no estudian a través de experimentos, o si lo hacen en menor medida en comparación con estudios observacionales y correlacionales. Mientras que las que estudian las causas próximas, su principal foco metodológico son los experimentos. Eso también lo dice ahí Ernest Mayr. Oye, pero yo les quería mostrar 3 tipos de organizaciones del conocimiento biológico o de la biología, como para que también lo pongamos en discusión. Y lo primero que quise ver es un libro de biología. Cualquier libro de biología se organiza. Y aquí tomé el Solomon, que en algún momento yo creo que voy a mirar si tiene algún cambio, porque el Solomon antes, en mi tiempo de escolar, se llamaba Villet.
Después se llamó Solomon Villé y ahora es solo Solomon. Entonces uno podría hacer un estudio del índice o del contenido que trae, o de la estructura del contenido que trae desde el año 70 por ahí. No sé si antes, pero por lo menos de cuando yo estudié la básica, como el 80, debe haber sido, no sé, una de las primeras ediciones hasta el día de hoy, y ver si ha cambiado o a lo mejor no ha cambiado nada. Y si ustedes se fijan, aquí tiene 8 partes, 8 unidades. La organización de la vida, la transferencia de energía, la continuidad de la vida genética, la continuidad de la vida, evolución, la diversidad de la vida, estructura y procesos vitales en plantas, estructura y procesos vitales en animales, y la ecología. ¿Y llama la atención algo de esta estructuración? ¿En qué se parece, en qué se diferencia de lo que vimos de la propuesta del año 70, de la propuesta de Mayer? Solo se refiere a plantas y animales y no hay capítulos dedicados a bacterias, hongos. Eso está en la parte donde dice la diversidad de la vida. En general ahí está todo lo que tiene que ver con bacterias. Bueno, también se dan ejemplos acá, ¿cierto?, de su metabolismo. Y aquí uno encuentra así como la revisión taxonómica de los grupos que no son estos dos. O sea, se le da capítulo específico a estos porque son los más seguramente conocidos. Los originales, pues, de como cuando recién se crearon los reinos. ¿Cómo se llamaban los primeros de Aristóteles? Animal, vegetal y mineral. Allá de la antigua Grecia. El reino, ustedes ya son tan jóvenes que si ustedes les preguntan a su abuelito, pero si yo le pregunto a mi abuelito, que ya no está, ellos le pasaron, yo creo que mis papás en el colegio le hablaron de los 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Imagínense, eso es antes de Haeckel y de Whittaker y de todos los modernos clasificadores de la vida. Pero sí, ahí están los otros grupos, en la diversidad de la vida. Pero aquí tenemos entonces capítulos completos dedicados a plantas y animales. O sea, vuelve a resurgir no sé si decir grupo, pero este espacio, este conjunto no es conjunto, es como un pedacito de conocimiento que se reconoce como de acuerdo al bicho, por así decirlo, o al organismo, ¿cierto? Mientras que hace un rato dijimos de que por lo menos en la de 1970 no está ni la botánica ni la zoología. Bueno, de repente viene cualquier libro de biología general y échenle una mirada a ver qué es lo que trae. Por ejemplo, aquí trae ecología, y no sé si ahí vendrá la etología y el comportamiento animal. De repente lo incluyen ahí, o de repente hay libros que lo traen como otro capítulo independiente. También hay algo que no está aquí, que no hemos nombrado, que ustedes seguramente tampoco conocen mucho, pero hay una rama también que se llama biogeografía. Y de hecho el padre de la biogeografía se reconoce como al Wallace. No William Wallace, sino que se me olvidó el nombre de Wallace. Pero ese Wallace, ¿ya? La biogeografía también es una disciplina reconocida. Hay libros de biogeografía. Bueno, esto entonces es una estructura, una organización del conocimiento biológico, es un libro, ahí hay conocimiento, y esa es la estructura, así lo presentan, ¿ya? Y esta otra estructuración del conocimiento biológico, Sumaya, se las traje para que la recuerden y piensen qué les parece ahora, si les parece súper bien, si les parece que algo a lo mejor se podría incluir. ¿Qué les parece Sumaya? En el aspecto, digamos, que estamos viendo, que las disciplinas, subdisciplinas, estructuración, organización del conocimiento biológico.
Hay algo que falta, hay algo que sobra, hay mucho de algo. ¿Qué les parece? Miren, aquí Siento que vamos. faltan ramos en el sexto semestre. Faltan ramos en el sexto semestre. Tengo como Y- 5 más. Pero ¿saben qué? Yo les veo una queja porque desde siempre han dejado método fuera. Si ustedes buscan aquí, no está el curso de método. Acá también está método. Metodología de la investigación en educación biológica. ¿A alguien se le olvidó? ¿A alguien que me quiere mucho? Epistemología, inmunología, bioestadística, ecología, y aquí debería estar método también. Pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el problema es que aquí falta uno, que también tiene. ¿Alguien más? Pucha, la Javiera se nos está... Sí, pues sí, pasa rápido la vida universitaria, que es la más feliz. Y después la vida adulta. Pero entretenida también la vida adulta, no se preocupe. Digan. Profe, faltan más, o sea, es que hablando de lo pedagógico, más prácticas del primer año. Ah, ya, pero no hablemos de las prácticas, hablemos de solo lo biológico. Lo que pasa es que la práctica está el primer año que eres pedagogo, porque este primer año no eres pedagogo. Entonces uno difícilmente podría poner una práctica acá si este es un año común. Y dentro del primer año de pedagogía, tu práctica inicial está en el segundo semestre, no está tan mal, diría yo. Pero acá hay bioquímicas, anatomía, hay por ahí una biología vegetal. Se dan cuenta que no le decimos botánica porque es muy antiguo. Biología vegetal, ¿dónde está el otro? Biología animal. ¿Entienden ahora por qué se llaman así los ramos, no? Profe, Dígame. ay, que si nos ponemos a pensar en la clasificación de la biología de las causas, pareciera haber más causas próximas que biología de causas evolutivas. Muy buena reflexión, Bianca. Podría ser, claro, podría ser. Todo depende también del foco o de la visión que uno le dé a su curso, ¿cierto? Pero, claro, como aquí hay, claro, porque uno podría decir a lo mejor biología animal y biología vegetal igual tiene una propuesta más como de causa evolutiva, pero probablemente no, pues si es biología vegetal y no botánica, su foco probablemente es cómo funcionan las plantas, en términos, por así decirlo, próximos. Y a lo mejor tiene una parte evolutiva, una parte de dónde viene, una parte biogeográfica. La biogeografía es causa evolutivas por excelencia. Entonces, buena reflexión. Es probable que, bueno, esta y seguramente muchas carreras está más enfocada en las causas próximas que en la evolutiva. Pero ojo que hay algunas carreras de pedagogía en biología que ni siquiera tiene evolución, ¿eh? Ustedes tienen biología evolutiva. Hay otros que tienen evolución y genética, justo. Y eso sería todo. O ecología y evolución. Así que, ¿alguna otra última reflexión en cuanto a la malla que tenga que ver con biología? ¿No? A mí también siempre me llama la atención esto de que la biología evolutiva y la ecología, que son una de las disciplinas que están más asociadas a las causas evolutivas, estén más hacia el final. ¿Se dan cuenta de eso, no? Mientras que la biología celular está aquí, la biología celular, pues. La bioquímica, bueno, la anatomía también es probable que tenga parte
parte causas próximas, causas un día, pero la fisiología, como que uno empieza a ver cosas que tienen que ver con las causas próximas, ¿o no? Profesor, y Dígame, Hugo. yo creo que igual esa, no sé si una falencia o algo, pero lo suple en cierto modo biología fundamental. Vengo a defender un poco la malla, porque a Muy mí me gusta bien, está biología. bien. Me gusta biología fundamental porque igual trata de dar todas las visiones posibles, ya sea próxima o por evolución, como hablamos. Ujú, ujú, Pero siento que no es tan explícito como enseñan este conocimiento. ¿Por qué? Razón. ujú. Eh, Nosotros hicimos como ayudantías express, por así decirlo, Ya, o gratuitas a ya. los alumnos que entraron este semestre. Y la duda más Ajá, grande era el tema de la evolución, ajá, sobre todo el tema de las vinchucas y todo esto. ajá, Entonces, siento que hay falencias en cómo se enseña evolución aquí. ajá. Eh, bueno, totalmente de acuerdo en términos de que la biología fundamental trata de tener eh, subdisciplinas que apuntan a una u otra causas próximas: genética, biología celular, evolutivas, evolución, ecología, y está más o menos nivelado. Y en cuanto a la enseñanza de la evolución, ese es otro tema que lo vamos a discutir en profundidad en didáctica de la biología 2, pero es bien difícil. Bueno, genética también es difícil, ecología tiene algunas partes que también son difíciles. Se puede mejorar, pero yo creo que es interesante eso que dices tú, que justamente biología fundamental trata de ser o trata de incorporar las dos visiones. Eh, no explícitamente, no hablamos de esto porque si no, ¿de qué hablo yo en filosofía de la biología o en epistemología? Oye, y lo último que les quería mostrar en términos así como de estructura de conocimiento, de conjunto, de organización, es esto, que es bueno que ustedes lo conozcan en términos de que sepan. Se supone que este es un curso de epistemología, de cómo se genera el conocimiento científico. Uno, cuando es científico, una de las formas más directas o más importantes de obtener fondos para hacer sus investigaciones es a través del Estado. Y el Estado tiene una agencia específica, que en este caso ahora se llama ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Antes se llamaba CONICIT, pero independiente del nombre de la agencia, hay un digamos, programa que se llama de Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es FONDECIT. Entonces, FONDECIT es una gran bolsa de dinero que tiene que entregarse a los mejores proyectos. Entonces, ¿quién da ese dinero o quien decide qué proyectos se lo ganan? Son científicos de los mismos que están postulando. Digamos, hay años que te toca a ti postular, hay años que te toca a ti revisar, hay años que te toca a ti eh, estar ahí revisándolos. Y dentro de esa como grupos de revisión están organizados en disciplinas. Y biología tiene 3 grupos. Les cuento al tiro que educación, por ejemplo, tiene solo un grupo, pero biología tiene 3 grupos, ¿ya? Y tienen unos nombres muy originales que se llaman biología 1, biología 2 y biología 3. Entonces uno, cuando es científico, biólogo, tiene que decidir, una de las primeras cosas que tiene que decidir es dónde va a mandar su proyecto, si es biología 1, biología 2 o biología 3. Y ahí, obviamente, dependiendo del tipo de estudio que uno hace y de la disciplina a lo mejor que uno cultiva, es más o menos obvio a cuál grupo va. Pero pensé que era interesante que ustedes supieran cómo estaban organizados estos grupos. Miren, el grupo 1 está biología marina, biología de poblaciones, botánica, ecología y ciencias ambientales, entomología, genética y evolución, limnología, zoología y otras especialidades de la biología. Hay como un tipo de subdisciplina ahí, ¿o no? ¿Lo reconocen más o menos? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, volviendo a esta división de lo
causal próximo y causal evolutivo. Ese es el grupo 1. ¿Ya? El grupo 2 es morfología, biofísica, biología celular, fisiología y biofísica, inmunología, nutrición básica y parasitología. Y el grupo 3 es biología molecular, bioquímica y farmacología, microbiología, farmacología, virología y toxicología. Entonces, si yo tengo un proyecto así que quiero estudiar, no sé, el efecto de unos virus, o no, mejor aún, quiero estudiar como la ecología del microcosmos de los lagos contaminados, entonces voy a estudiar bacterias y a lo más unos protozoos y la cadena astrófica y todo. ¿Dónde mando el proyecto? ¿A ecología? ¿O lo mando a microbiología? ¿O lo mando, no sé, a biología molecular, bioquímica? Eso es interesante, que nuestros grupos de asignación de recursos o de revisión de ciencia dentro de la disciplina biológica está separado por grupos, ¿ya? Y de hecho hay otros grupos que uno podría asociarlos, como muy bien decía Ernest Mayr también al comienzo del capítulo, pero que nacieron de la biología y como que, o en algún momento fueron parte de la biología, ¿cierto? Como la medicina, pero después se separaron completamente. Pero algunos de nuestros colegas incluso pueden estar preguntándose, bueno, pero si claro, mi estudio es botánico, pero tiene alta implicancia y un par de objetivos que tienen que ver con la producción de no sé qué planta, a lo mejor lo mando a agronomía mejor, o lo mando a veterinaria, miren, salud y producción animal, o lo mando a medicina, ¿ven? ¿Qué les parece esto? ¿Lo conocían? ¿Qué les parece la diferenciación de estos tres grupos? ¿Parece interesante, coherente con el libro? ¿Están ahí o no? ¿Ya se fueron? Nos quedan 2 minutos. Profe, Dígame. yo, o sea, me doy cuenta que el grupo 3 tiene que ver con lo más micro, el 1 con lo macro y el grupo 2 tiene que ver como con el ser humano. Más, o sea, siento que ese es el enfoque, aunque igual uno podría mandar inmunología de peces, que es como lo que trabaja el cuarto piso, pero eso también se podría mandar a biología marina, entonces... Y muchas veces lo mandan a salud y producción animal. Igual en biología marina Mm, se ven muchos parásitos, porque los peces y todo eso tienen muchos parásitos. claro. Código 61. ¿Cuál es el código 61? Ah, claro. Todo lo que no sabemos dónde meterlo. Otras especialidades de la biología. Está bueno. Siempre así open. Pero con lo que dice Javiera, más o menos coincido yo, sí, claro, la biología 1, me da la idea de que son cosas macro, ¿cierto? Y a lo mejor asociado a la... Ojo que aquí está genética y evolución, ¿ven? Como les decía yo, genética y evolución. Pero por acá también uno tiene biología molecular. Mucha de la biología molecular tiene que ver con genética, ¿cierto? Entonces, aquí está el pedacito de las causas evolutivas de la genética y acá seguramente el pedacito de las causas próximas. Pero sí, esto es de lo macro, esto es de lo más micro, seguramente, y esto puede ser humano o a lo mejor de lo que está en medio, en términos de cómo funcionamiento del organismo, probablemente más humano que de otro tipo. Profe, Interesante, ¿sí? ¿en cuál de estos grupos, o sea, cuál de estos grupos es como el que más se estudia en Chile, el que tiene más fondo, más trabajo? Buena Así como el pregunta. grupo, más que el código en sí. Buena pregunta. No sé.
Una buena pregunta como para ir a mirar y ver, así como de los tres grupos, en general uno debería como tener fondos más o menos equitativos para los tres grupos. El problema es que llegan más proyectos a un grupo que a otro. Hay veces que hay más, no sé, en biología 1, y entonces la torta se reparte entre menos, o es más difícil ganárselo, porque si no es lo mismo que lleguen 100 proyectos que lleguen 70, ¿te fijas? Entonces, si bien más o menos debería ser equitativo entre todos los grupos, muchas veces, por ejemplo, el grupo de estudio 3 son más caros los proyectos por todo equipo y todo. Más o menos debería tener un fondo asignado más o menos similar cada grupo. Ya. Pero en ese sentido, por ejemplo, educación es un solo grupo y más o menos también tiene que tener más o menos el mismo fondo. Y en el año que yo estuve en ese grupo digamos, de selección, nos llegaron más de 100, llegan muchos proyectos. Pero es una buena pregunta, interesante, podría uno hacer para ver si hay como sesgos, para ver que a lo mejor aunque esté aquí botánica y zoología, cuántos proyectos que se catalogaron como de botánica, o sea que el investigador puso el código 46, ¿cuántos se financiaron? Exacto. Que igual hablaría de lo que dice el título, desarrollo científico, y en qué área se está desarrollando más en Chile, por ejemplo. Porque de hecho el otro día vi como una noticia de que en Chile, ¿por qué no se hacían vacunas o cosas así? Quizás sea por baja, o por lo que usted dice, porque es más caro en este grupo de estudio. Claro, y se supone que si el Estado es el que está dándote esos dineros, es parte de tu impuesto. Por lo tanto, igual el Estado también podría hacer decisiones y decir, bueno, durante los próximos 3 años vamos a financiar más estudios del grupo de estudio de biología 1, porque está la escoba con nuestro medio ambiente, y aquí dice ecología y ciencias ambientales. Entonces yo como Estado digo que necesito tener más investigación en ese área, y menos en la 2, y no sé, pues, pero a lo mejor después, en 5 años más, tengo más para eso. Eso podría también ser una decisión. Exacto. Igual porque cuando escucho hablar al ministro, pese que es biólogo, neurobiólogo, como que nunca lo escucho hablar de biología. Siempre como que el desarrollo tecnológico es hacia las ingenierías, hacia esa área. Es que está medio frito el Andrés Cup. Profe, Dígame. agarrándome como de lo mismo, aprovechando un poquito, no sé si manejan muy bien los datos, pero por ejemplo, otras disciplinas como ingeniería reciben los mismos fondos de investigación que estos grupos de biología, porque igual, como dijo, en temas de medio ambiente estamos como súper atrasados o faltan, no sé, estudios de zoología en alguna especie nativa, pero eso es por falta de interés monetario o por falta de interés como científico. Yo creo que es por más monetario, problemas más monetarios, pero quisiera como sacarme la duda. Sí, mira, realmente yo no sé. Tendría que buscar eso y no sé si estén disponibles justamente los fondos. Supuestamente debería ser más o menos equitativo, pero seguramente no es así. Pero también es por un poco sesgo académico, porque en este grupo, grupo 1, por ejemplo, hay un staff de científicos que evalúan los proyectos, y ese staff son 10 científicos, y de esos 10 científicos, a lo mejor en estos próximos 3 años no hay ni un botánico. Hay un biólogo marino, hay un ecólogo, un genetista, un evolutivo, o 3 ecólogos, no sé. Y yo diría que hay cierto sesgo en términos de las disciplinas de lo que dice nuestro amigo Myers, que si un botánico manda un proyecto que es para describir la flora de una parte del sur o del norte que no se conoce, por ser un proyecto descriptivo, yo diría que tiene un 90% de probabilidad de no ser aprobado. Independiente de que haya plata para ese proyecto, todo depende de como la visión del grupo en ese momento, y que diga, mira, en realidad este proyecto es interesante, pero bueno, incluso antes que eso, porque uno como botánico
también en las revistas que publica y en su currículum, también va a tener ciertos problemas o va a tener ciertas limitaciones a que si uno tiene, no sé, publica en revistas que tienen más alto impacto. En general, las revistas de botánica, taxonomía, mastozoología o zoología en general tienen menos impacto que las que son de ecología y así. Entonces, hay varias cosas que están ahí jugando, pero si les interesa, bueno, pueden meterse ustedes ahí a Fondesit. Puedo yo también mirar si es que hay alguna estadística de esos fondos, así. Pero seamos transparentes. Puede ser por código, claro, que digan cuánta plata por código, cuánta para biología marina se dio, cuánta para biología de poblaciones, etcétera. Cuánta por aquí está. No está aquí. Pero claro, uno podría decir, oye, debería haber más para medicina. Creo que en medicina hay 3 o 4 grupos, 2 o 3 grupos. Mientras más grupos hay, igual hay más fondos para esa ciencia. Como vuelvo a repetir, educación tiene solo un grupo. Si más o menos damos plata por grupo, está más que claro que entonces educación al menos tiene 1/3 de todo lo que tiene biología. O química también creo que tiene 2 o 3 grupos, ¿te fijas? Entonces, ya ahí hay menos plata. Está más que claro. Pero además, así como por subgrupo, no sé si hay diferencias. Claro, igual interesa un poco del staff como revisor. No hay ahí. Gracias. Ya, pues estamos pasados. Yo no sé si ustedes tienen más clases después, así que solo decir que los esquemas que ustedes hicieron fueron muy interesantes en términos de que en general uno espera esquemas como este tipo muchas veces que son de biología y de algunos tipos de como subdisciplinas relacionándose con la biología. Aquí, por ejemplo, y esto está descrito como para estudiantes de pedagogía de último año, ¿se fijan? Pero muchas veces estos esquemas justamente incluyen solamente las disciplinas o subdisciplinas. Mientras que cuando el estudiante de pedagogías tiene más relación con la parte pedagógica, con la didáctica, este estudio que yo estoy citando aquí, por ejemplo, era antes de entrar al curso, como lo acabo de hacer yo con ustedes, y esto es después de entrar al curso. Y después de salir del curso, justamente los estudiantes incorporan, aparte de la subdisciplina, otras cosas, como justamente lo que tiene que ver más con la forma en que se hace ciencia, como la historia, la observación, experimentos, la naturaleza de la ciencia. Y muchos de los que ustedes hicieron incluía eso ya. Y eso me parece muy interesante. No obstante, creo que también en nuestra pedagogía, en nuestra forma de transmitirlo, también nos falta en términos de que ustedes la mayoría no diferenció subdisciplina. Porque también, pues si tú me pones en el esquema, aquí están las teorías de biología, ya, pero ¿cuáles son esas? No las explicitaron. A lo mejor nos falta ser más explícito en los cursos de biología que enseñamos, y probablemente también nos falta ser más explícito en las conexiones. Lamentablemente la forma de enseñar es en cursos, módulos, como les queramos llamar, y muchas veces cuesta hacer ese nexo. Así que por ahí están algunos de los maravillosos esquemas que hicieron ustedes. Pero eso, estamos en la hora, así que para el jueves empezaríamos con el otro capítulo, el del libro de Waldo Quirós. Y como les decía en algún correo, parece que les mandé, aviso, nunca vamos a ver más de la página, creo, 27 o 37 por ahí. La primera parte, hasta propiedades fenoménicas y transfenoménicas. Todo lo que tiene que ver con procesos, estados, lo vamos a ver la subsiguiente. Profe, consulta. Dígame. El capítulo que subió el 6 es de algún libro que tiene en PDF. El 6, el de Ernest Mayr. ¿Ese? ¿Sí? Sí, pues del libro de Ernest Mayr. ¿Y lo tiene en PDF por casualidad?
¿Completo el libro, dices tú? Sí. Sí, Ah, lo puedes subir, porque está interesante. pero lo vamos a ir leyendo. Sí, Ah, yo ya. de repente se los puedo compartir por Drive, porque claro, si los... pero bueno, parece que en el aula uno no puede... Pesa como 35 mega, pero se los puedo mandar a todos a través de un Drive. Ya, Y bacán. así lo tienen, porque en realidad no vamos a ver todos los capítulos, porque hay unos capítulos que son más históricos, más como de historia de la biología. Entonces, eso ya lo estoy empezando a ver en el curso de historia. Pero ya, lo voy a subir entonces. Ya, bacán. Gracias. Ya, pues.